El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de Córdoba, creando ondas de calor que se alzaban desde el suelo como fantasmas danzantes. El año era 1147 y la ciudad bullía con la actividad característica de uno de los centros comerciales más importantes de Al-Ándalus. Entre el murmullo constante de mercaderes, el tintineo de monedas y el aroma de especias exóticas que llegaban desde Oriente, se movía una figura que apenas llamaba la atención de los transeúntes. Rodrigo caminaba con paso firme pero medido. Sus pies descalzos conocían cada piedra irregular de aquellas calles que había recorrido durante los últimos 8 años. Sus 28 años de vida estaban marcados en las cicatrices que adornaban sus brazos morenos, testimonios silenciosos de incontables jornadas bajo el sol andaluz, trabajando en las construcciones de la ciudad. Su túnica de lino tosco, desgastada por el uso y blanqueada por el sudor y el tiempo, se pegaba a su torso musculoso mientras cargaba sobre los hombros un pesado saco de argamasa. «Rodrigo, date prisa, maldito perro cristiano», le gritó Hassan, el capataz de la obra, desde lo alto de los andamios de madera que rodeaban la nueva mezquita en construcción. «El arquitecto quiere esa mezcla antes de que el sol cambie de posición». Rodrigo alzó la vista brevemente, sus ojos verdes reflejando una mezcla de resignación y algo más profundo, algo que se negaba a extinguirse completamente. Asintió con la cabeza sin pronunciar palabra. Había aprendido hace mucho tiempo que responder solo empeoraba las cosas. Su condición de esclavo cristiano en una ciudad musulmana lo colocaba en el último peldaño de la escala social, pero había algo en su porte que sugería que no siempre había sido así. La verdad era que Rodrigo había nacido libre en una pequeña aldea castellana al norte del reino. Hijo de un herrero respetado, había crecido con la esperanza de heredar el oficio de su padre y formar una familia propia. Sin embargo, cuando cumplió 20 años, una razzia musulmana arrasó su pueblo. Su familia fue masacrada ante sus ojos y él, junto con otros jóvenes sobrevivientes, fue llevado como botín de guerra hacia el sur. Ahora, 8 años después, Rodrigo había aprendido a hablar árabe con fluidez, conocía las costumbres locales y se había adaptado a su nueva realidad. Pero en las noches silenciosas, cuando se acostaba sobre su jergón de paja en los barracones de esclavos, aún podía escuchar los gritos de su madre y el último suspiro de su padre. Esos recuerdos lo mantenían despierto, pero también vivo. Alimentaban una llama interior que se negaba a apagarse. «Cuidado con ese saco, estúpido», murmuró entre dientes uno de los trabajadores libres al ver pasar a Rodrigo. «Si se derrama, será tu espalda la que pague por ello». Rodrigo siguió caminando sin inmutarse. Había escuchado comentarios similares miles de veces. La humillación constante era parte de su existencia, como el hambre que roía su estómago cada noche o el frío que calaba sus huesos durante los inviernos cordobeses. Al llegar al lugar designado, comenzó a descargar cuidadosamente la argamasa. Sus movimientos eran precisos y eficientes, fruto de años de experiencia. Había aprendido que la perfección en su trabajo era su única protección contra castigos más severos. Mientras trabajaba, no pudo evitar admirar la belleza arquitectónica que se alzaba a su alrededor. Los arcos de herradura, las columnas de mármol y los intrincados diseños geométricos hablaban de una civilización refinada y culta. Era una ironía amarga que él, un esclavo, contribuyera a crear tanta belleza. El calor del mediodía era asfixiante. Rodrigo se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y observó cómo los trabajadores libres se retiraban a la sombra para tomar un descanso y beber agua fresca. Él, como el resto de los esclavos, continuaría trabajando hasta que sonara la llamada al rezo de la tarde. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos, aproximándose a gran velocidad. El ruido se hizo más intenso, acompañado de gritos y el tintineo de arneses de caballos. Rodrigo levantó la vista y vio una comitiva real acercándose por la calle principal. Los estandartes verdes y dorados ondeaban al viento y pudo distinguir la figura de una joven montada en un magnífico corcel árabe blanco. Era la princesa Sara, hija del gobernador de Córdoba, conocida en toda la ciudad tanto por su belleza como por su carácter independiente y su inteligencia. Sus largos cabellos negros, parcialmente cubiertos por un velo de seda bordado en oro, brillaban bajo el sol andaluz. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una vivacidad que contrastaba con la solemnidad de su séquito.
Rodrigo había oído hablar de ella en los mercados y en los barracones. Se decía que dominaba varios idiomas, que leía los textos de los antiguos filósofos griegos y que había convencido a su padre para permitir que algunas mujeres accedieran a la educación en la biblioteca de la mezquita. También se rumoreaba que había rechazado ya 3 propuestas matrimoniales de príncipes de reinos vecinos, argumentando que el matrimonio debía basarse en algo más que en alianzas políticas. La princesa cabalgaba con elegancia y confianza, pero Rodrigo notó algo extraño en su comportamiento. Parecía tensa, y sus ojos se movían constantemente, como si buscara algo o temiera que algo ocurriera. Sus guardias también parecían más alerta de lo habitual, sus manos reposando cerca de las empuñaduras de sus espadas. Lo que Rodrigo no sabía era que la princesa Sara acababa de recibir información sobre una conspiración en su contra. Un grupo de nobles descontentos, liderados por su propio tío Yusuf, había decidido que la influencia de la joven sobre su padre representaba una amenaza para sus propios intereses. El plan era simple pero efectivo. Durante su paseo diario por la ciudad, un accidente acabaría con su vida, dejando el camino libre para que Yusuf reclamara el derecho a gobernar en nombre de su hermano. El cortejo real se acercaba al lugar donde Rodrigo trabajaba. La princesa parecía especialmente inquieta, y por un momento sus miradas se cruzaron. En ese instante fugaz, Rodrigo vio algo en los ojos de la joven que le resultó familiar. El miedo, mezclado con una determinación férrea de no dejarse vencer. Era la misma expresión que él había visto en su propio reflejo durante los primeros años de esclavitud. De repente, el tiempo pareció ralentizarse. Rodrigo vio como uno de los guardias de la princesa, un hombre corpulento con barba rojiza, hacía una señal sutil con la mano a alguien situado en una azotea cercana. El esclavo siguió la dirección de la señal, y su sangre se heló al ver la punta de una ballesta asomando entre las tejas del tejado. El instinto, forjado por años de supervivencia, tomó el control. Sin pensarlo 2 veces, Rodrigo dejó caer el saco de argamasa y se abalanzó hacia adelante, gritando una advertencia en árabe. «¡Princesa! ¡Cuidado! ¡Hay un arquero!». Los segundos que siguieron fueron un caos absoluto. El proyectil de la ballesta silbó por el aire, dirigiéndose directamente hacia el corazón de Sara. Rodrigo, con una agilidad que sorprendió incluso a él mismo, se lanzó contra el flanco del caballo de la princesa, empujándola fuera de la silla de montar justo cuando la saeta pasaba rozando el lugar donde había estado su cabeza un momento antes. Ambos cayeron pesadamente al suelo empedrado. Rodrigo sintió cómo su hombro se dislocaba al impactar contra las piedras, pero su único pensamiento era proteger a la joven que había caído sobre él. La princesa Sara, aturdida por la caída pero ilesa, levantó la vista para encontrarse con los ojos verdes de su salvador. «¿Estás herida, princesa?», preguntó Rodrigo en árabe, su voz entrecortada por el dolor y la adrenalina. Por un momento, Sara no pudo responder. Nunca había estado tan cerca de un hombre que no fuera de su familia, y menos aún de un esclavo cristiano. Pero lo que más la impactó no fue la proximidad física, sino la sincera preocupación que vio en los ojos de aquel hombre que acababa de arriesgar su vida para salvarla de ella. Yo estoy bien», murmuró finalmente, permitiendo que Rodrigo la ayudara a ponerse en pie. El caos se desató a su alrededor. Los guardias leales gritaban órdenes mientras buscaban al arquero, que ya había desaparecido de la azotea. Otros rodearon a la princesa, formando un círculo protector. El guardia de barba rojiza yacía en el suelo con una daga clavada en el pecho, aparentemente víctima de uno de sus propios compañeros que había sospechado de su traición. Hassan, el capataz de la obra, se acercó corriendo con el rostro desencajado por el terror. Sabía que si algo le ocurría a la princesa mientras estaba en su área de trabajo, todos los esclavos pagarían con sus vidas. «¡Perro maldito!», gritó a Rodrigo. «¿Cómo te atreves a tocar a la princesa? Mereces morir por tu insolencia». Pero antes de que pudiera continuar, la voz firme de Sara lo interrumpió. «Silencio. Este hombre me ha salvado la vida. Nadie lo tocará sin mi permiso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes se quedaron inmóviles, procesando lo que acababa de ocurrir. Un esclavo cristiano había salvado la vida de una princesa musulmana y ella había tomado su defensa públicamente. Rodrigo, aún arrodillado en el suelo con su hombro dislocado,
Levantó la vista hacia la princesa. Sus miradas se encontraron nuevamente, y en ese momento, ambos supieron que sus vidas acababan de cambiar para siempre. Queridos amigos, antes de continuar con esta increíble historia de Rodrigo y la princesa Sara, me encantaría saber desde qué ciudad nos están siguiendo. Escriban en los comentarios desde dónde están viendo esta historia. Es emocionante ver hasta dónde llegan nuestras aventuras. Y no olviden suscribirse para no perderse el próximo capítulo, donde descubriremos qué consecuencias tendrá este valiente acto para nuestro protagonista. La noticia del atentado contra la princesa Sara se extendió por Córdoba como las llamas de un incendio descontrolado. En los zocos, las tertulias de los cafés y los patios de las casas nobles, no se hablaba de otra cosa que del esclavo cristiano que había salvado la vida de la hija del gobernador. Los rumores crecían y se transformaban con cada narración, pero todos coincidían en un punto: lo ocurrido desafiaría las estructuras sociales establecidas durante siglos. En el palacio del gobernador, situado en el corazón de la Medina cordobesa, la tensión era palpable. Los pasillos de mármol blanco, adornados con intrincados mosaicos y fuentes de agua cristalina, resonaban con los pasos apresurados de cortesanos, sirvientes y guardias que se movían con una urgencia inusual. Las columnas de jaspe rosa, que normalmente irradiaban serenidad, ahora parecían testigos silenciosos de una crisis que podría cambiar el curso de la historia local. Abdelrahman ibn Marwan, gobernador de Córdoba, caminaba de un lado a otro en su sala de audiencias privada. Era un hombre de 50 años, de barba entrecana cuidadosamente recortada y ojos oscuros que reflejaban tanto sabiduría como preocupación. Su túnica de seda azul, bordada con hilos de oro, contrastaba con la gravedad de su expresión. Había gobernado Córdoba durante más de 20 años, manteniendo un delicado equilibrio entre las diferentes facciones políticas y religiosas de la ciudad, pero nunca se había enfrentado a una situación como esta. «Padre, debo hablar contigo», dijo la princesa Sara al entrar en la habitación, seguida de cerca por su dama de compañía, Fátima, una mujer mayor de origen bereber que había servido a la familia real durante décadas. La princesa se había cambiado la ropa manchada de polvo por una túnica de seda verde esmeralda, pero su rostro aún mostraba las marcas de la tensión vivida. Sus ojos, normalmente brillantes y vivaces, reflejaban una mezcla de determinación y algo más profundo que su padre no lograba descifrar completamente. «Zahra, hija mía», respondió el gobernador, deteniéndose en su caminar para abrazarla. «Gracias a Alá, estás viva. Cuando recibí la noticia, sentí que mi corazón se desgarraba. ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas que llame al médico de la corte?» «Estoy perfectamente, padre. Pero debemos hablar sobre lo que ocurrió y sobre el hombre que me salvó». El rostro de Abdelrahman se ensombreció. Había temido que llegara este momento. Como gobernante experimentado, entendía las implicaciones políticas y sociales de lo sucedido. Un esclavo cristiano había tocado a su hija, la había empujado, había caído sobre ella. Según las leyes y costumbres de la época, ese acto, sin importar las circunstancias, podría ser considerado un sacrilegio punible con la muerte. «Sara, entiendo tu gratitud hacia ese hombre, pero debes comprender la gravedad de la situación. Las leyes son claras y yo, como gobernador, debo hacer cumplir la justicia. No puedo mostrar favoritismo, ni siquiera cuando se trata de alguien que salvó la vida de mi propia hija». «Pero padre», exclamó Sara, sus ojos encendiéndose con una pasión que recordaba a su difunta madre, «¿qué justicia hay en castigar a un hombre por salvar una vida? ¿Qué honor hay en condenar a muerte a quien arriesgó todo para proteger a tu hija? Si esas son nuestras leyes, entonces nuestras leyes están equivocadas». Fátima, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, se acercó con cautela. Conocía tanto al gobernador como a su hija desde que Sara era una niña, y había sido testigo de incontables debates entre padre e hija sobre filosofía, política y religión. La joven había heredado la inteligencia de su padre y la pasión de su madre, una combinación que a menudo resultaba explosiva. «Mi señor», intervino Fátima con voz suave pero firme, «quizás deberíamos conocer mejor a este hombre antes de tomar cualquier decisión. Los relatos que llegan del lugar del atentado son inusuales». Abdelrahman se volvió hacia su consejera más confiable, arqueando una ceja con curiosidad. «¿A qué te refieres, Fátima?
Los testigos dicen que el esclavo no solo advirtió del peligro, sino que reconoció la señal del traidor entre los guardias antes de que nadie más se diera cuenta. Hablan de que se movió con una precisión y rapidez que sugieren entrenamiento militar. Y cuando gritó la advertencia, lo hizo en un árabe perfecto sin acento servil. La información hizo que el gobernador frunciera el ceño. Había algo más en esta historia de lo que inicialmente parecía. Durante sus años de gobierno, había aprendido a reconocer cuando los eventos aparentemente simples escondían complejidades más profundas. Mientras tanto, en las mazmorras del palacio, Rodrigo yacía sobre un jergón de paja húmeda en una celda de piedra apenas iluminada por una antorcha que parpadeaba en el pasillo exterior. Su hombro, que había sido recolocado por un médico de la prisión, le dolía intensamente, pero el dolor físico era menor comparado con la incertidumbre que lo consumía. Sabía que tocar a la princesa, sin importar las circunstancias, era un crimen que se pagaba con la vida. Durante sus 8 años de esclavitud, había visto cómo otros hombres eran ejecutados por ofensas mucho menores. Sin embargo, no se arrepentía de sus acciones. En el momento decisivo, algo dentro de él había despertado, algo que había permanecido dormido durante años de sumisión forzada. El sonido de pasos resonó en el pasillo de piedra. Rodrigo levantó la vista y vio acercarse a un grupo de 3 hombres, un guardia de la prisión, un hombre mayor vestido con las ropas de un erudito y, para su sorpresa, el propio capitán de la Guardia Real, un hombre alto y delgado llamado Malik ibn Yusuf. «Esclavo», dijo el capitán con voz autoritaria pero no hostil. «Soy Malik ibn Yusuf, capitán de la guardia de su excelencia el gobernador. He venido a interrogarte sobre los eventos de esta mañana». Rodrigo se incorporó con dificultad, el dolor de su hombro haciendo que hiciera una mueca involuntaria. A pesar de su condición de prisionero, mantuvo la cabeza alta y los ojos firmes. Había algo en su porte que no pasó desapercibido para el capitán, quien había servido en el ejército durante más de 30 años y sabía reconocer a un guerrero cuando lo veía. «¿Cómo te llamas?», preguntó Malik. «Rodrigo de Castilla, capitán». «Rodrigo de Castilla. Ese no es un nombre de esclavo común. ¿De dónde vienes realmente?». Por primera vez en 8 años, Rodrigo sintió la tentación de hablar sobre su pasado. Algo en la manera directa pero respetuosa del capitán le inspiraba confianza. Era hijo de un herrero en una aldea al norte del reino de Castilla. Fui capturado durante una razzia cuando tenía 20 años. El erudito, que había permanecido en silencio, se adelantó un paso. Su barba blanca y sus ojos penetrantes le daban un aire de sabiduría acumulada. «Soy Ahmad al-Kurtubi, consejero del gobernador», se presentó. «Dime, Rodrigo de Castilla, ¿dónde aprendiste a reconocer las señales militares? Los testigos dicen que identificaste la traición del guardia antes que nadie más». Rodrigo dudó un momento. Revelar su entrenamiento militar podría interpretarse como una amenaza potencial, pero la honestidad parecía ser su única opción. «Mi padre no era solo herrero, también había sido soldado en su juventud. Me enseñó a leer las señales de batalla, a reconocer el peligro. Cuando vi la señal del guardia supe que algo estaba mal. El miedo en los ojos de la princesa confirmó mis sospechas». «¿Miedo?», preguntó el capitán intrigado. «¿Qué miedo viste?». «El miedo de alguien que sabe que está en peligro, pero no sabe de dónde vendrá el golpe. Es una expresión que he visto antes, en mi propia familia, momentos antes de la masacre». Un silencio pesado llenó la celda. Los 3 hombres intercambiaron miradas significativas. Había algo en las palabras de Rodrigo que resonaba con verdad, algo que iba más allá de la simple historia de un esclavo salvando a su señora. Ahmad al-Kurtubi se acercó más a los barrotes de la celda. «Rodrigo de Castilla, ¿sabes leer?». «En castellano y en latín. También he aprendido algo de árabe durante mis años aquí». «¿Y escribir?». «Sí, aunque no he tenido ocasión de practicar en mucho tiempo». El erudito asintió lentamente. Sus sospechas se confirmaban. Este hombre no era un esclavo común. Su educación, su forma de expresarse, su capacidad de análisis táctico, todo apuntaba a un origen noble o al menos de clase acomodada. De vuelta en la sala de audiencias del palacio, la princesa Sara continuaba su debate con su padre. La discusión había durado horas y ambos mostraban signos de cansancio, pero ninguno estaba dispuesto a ceder. «Padre, he estado pensando en lo que dijo Fátima sobre este hombre. ¿No te resulta extraño que un simple esclavo de construcción
tuviera los conocimientos y reflejos necesarios para salvar mi vida. ¿Qué estás sugiriendo, hija mía? Sugiero que interroguemos a este Rodrigo de Castilla, que conozcamos su historia real antes de decidir su destino, y sugiero que consideremos que quizás el destino lo puso en mi camino por una razón. Abdelrahman observó a su hija con una mezcla de orgullo y exasperación. Su inteligencia e intuición política eran innegables, pero su tendencia a desafiar las convenciones sociales lo preocupaba constantemente. En ese momento, un sirviente anunció la llegada del capitán Malik y el consejero Ahmad. Los dos hombres entraron con expresiones graves, pero llenas de información importante. «Excelencia», dijo Ahmad al-Qurtubi, «hemos interrogado al prisionero. Lo que hemos descubierto es revelador». La sala de audiencias del palacio se sumió en un silencio expectante mientras Ahmad al-Qurtubi y el capitán Malik se preparaban para revelar lo que habían descubierto. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los ventanales con celosías, creando patrones geométricos sobre el suelo de mármol que parecían danzar al ritmo de la tensión que flotaba en el ambiente. El gobernador Abdelrahman se acomodó en su sillón de cuero repujado, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el reposabrazos mientras esperaba el informe. La princesa Zahra, sentada a su derecha, mantenía una postura erguida y atenta, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no conseguía disimular completamente. «Excelencia», comenzó Ahmad al-Qurtubi, su voz resonando con la autoridad de quien había servido como consejero durante décadas. «El hombre que conocemos como Rodrigo de Castilla no es quien aparenta ser. Su historia es mucho más compleja de lo que inicialmente pensamos». El erudito hizo una pausa, organizando mentalmente la información que había recopilado durante el interrogatorio. Sus años de experiencia le habían enseñado que revelar información sensible requería cuidado y precisión. Según su propio testimonio, corroborado por ciertos detalles que hemos podido verificar, Rodrigo era efectivamente el hijo de un herrero, pero no un herrero común. Su padre, Diego de Castilla, había sido caballero al servicio del rey Alfonso VII antes de establecerse como artesano. Esto explica por qué Rodrigo recibió educación en letras y entrenamiento militar. La princesa Zahra se inclinó hacia adelante, fascinada por cada palabra. Algo en su interior se agitaba al escuchar estos detalles, como si cada revelación confirmara intuiciones que había tenido desde el momento en que miró a los ojos de su salvador. «Continúa, Ahmad», instó el gobernador, su interés claramente despertado. «Pero hay más, excelencia. Durante la razzia que destruyó su aldea, Rodrigo no fue capturado inmediatamente. Según relata, logró escapar inicialmente y pasó varios meses organizando la resistencia local, rescatando a otros supervivientes y atacando pequeñas patrullas enemigas. Su captura final ocurrió cuando intentaba rescatar a un grupo de niños de su aldea que habían sido llevados como esclavos. El capitán Malik intervino, su voz cargada de respeto profesional. «Excelencia, durante mi interrogatorio, describió tácticas militares y formaciones de combate con un detalle que solo puede provenir de experiencia directa. Este hombre no es solo un artesano con conocimientos básicos de guerra, es un guerrero experimentado que ha luchado tanto en batallas formales como en guerra de guerrillas». Un murmullo de sorpresa escapó de los labios de Zahra, quien inmediatamente llevó su mano a la boca, consciente de que había revelado más emoción de la que una princesa debía mostrar en asuntos de Estado. Abdelrahman notó la reacción de su hija, pero decidió no comentar al respecto por el momento. Su mente de gobernador estaba procesando las implicaciones de esta información. Un esclavo con entrenamiento militar avanzado representaba tanto una oportunidad como una amenaza potencial. «¿Hay algo más que debamos saber?», preguntó el gobernador. Ahmad al-Qurtubi intercambió una mirada significativa con el capitán Malik antes de continuar. «Sí, excelencia. Durante estos 8 años de esclavitud, Rodrigo no solo ha aprendido nuestro idioma, sino que ha estudiado nuestras costumbres, leyes y tradiciones. Ha leído textos de filosofía, historia e incluso algunos tratados de arquitectura militar. El bibliotecario de la mezquita confirma que en sus escasas horas libres, este hombre buscaba conocimiento con una dedicación poco común». «¿Un esclavo que estudia en la biblioteca de la mezquita?», preguntó Zahra, sorprendida. «¿Cómo es eso posible?». «Al parecer», respondió Ahmad, «el imam Ibn Rushd
Tomó interés en él hace algunos años. Reconoció su inteligencia y le permitió acceso a ciertos textos, siempre bajo supervisión. El imam describe a Rodrigo como un hombre con alma de erudito, atrapada en circunstancias adversas. El gobernador se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente por la habitación, sus pasos resonando sobre el mármol mientras procesaba toda esta información. Como político experimentado, podía ver múltiples caminos posibles a partir de esta situación, algunos prometedores y otros peligrosos. Fátima, dijo finalmente, dirigiéndose a la dama de compañía que había permanecido silenciosa en un rincón de la sala. ¿Qué opinas de todo esto? La mujer bereber se acercó con la confianza de quien había servido a la familia real durante décadas y había ganado el derecho a expresar sus opiniones libremente. Mi señor, en mis años de servicio he aprendido a reconocer el carácter de las personas. Lo que vi en los ojos de ese hombre no fue la mirada servil de un esclavo, sino la dignidad de alguien que ha mantenido su honor a pesar de las circunstancias. Además, la forma en que protegió a la princesa no fue la de un súbdito cumpliendo su deber, sino la de un hombre actuando según sus propios principios morales. Las palabras de Fátima resonaron en la sala. Zara sintió como si alguien hubiera puesto palabras a los sentimientos confusos que la habían embargado desde el encuentro matutino. En las mazmorras del palacio, Rodrigo permanecía despierto a pesar del cansancio que pesaba sobre él como una manta de plomo. El interrogatorio lo había dejado emocionalmente agotado. Por primera vez en 8 años, había hablado abiertamente sobre su pasado, sobre su familia, sobre los sueños que había tenido que enterrar bajo las realidades brutales de la esclavitud. Recordó vívidamente aquel día terrible cuando su aldea fue atacada. El sonido de los cascos de los caballos, los gritos de terror, el olor a humo y sangre que impregnó el aire. Vio nuevamente el rostro de su padre, Diego, quien había luchado valientemente hasta el final, tratando de ganar tiempo para que los habitantes más vulnerables pudieran escapar. Hijo, le había dicho su padre en sus últimos momentos, mientras la vida se desvanecía de sus ojos, recuerda siempre quién eres, sin importar lo que te depare el destino. La dignidad no está en las circunstancias, sino en cómo las enfrentas. Esas palabras habían sido su ancla durante los años más oscuros de su cautiverio. Cuando otros esclavos se resignaban completamente a su suerte, Rodrigo encontraba maneras pequeñas pero significativas de mantener su humanidad, ayudando a los más débiles, aprendiendo todo lo que podía, manteniendo viva la esperanza de que algún día las cosas podrían cambiar. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Era diferente a las pisadas pesadas de los guardias habituales. Estos pasos eran más ligeros, más cuidadosos. Una figura encapuchada se acercó a su celda, manteniéndose en las sombras donde la luz parpadeante de las antorchas no podía revelar su identidad. Rodrigo de Castilla, susurró una voz femenina, suave pero firme. El corazón de Rodrigo se aceleró al reconocer la voz, aunque no podía creer lo que sus oídos le decían. Lentamente, se acercó a los barrotes de hierro oxidado. «Princesa», murmuró en voz baja, incrédulo, «¿qué hace aquí? Es peligroso para usted estar en este lugar». Zara se quitó la capucha, revelando su rostro en la penumbra. Sus ojos brillaban con una determinación que Rodrigo reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en ella momentos antes del atentado. «Tenía que venir», respondió ella. «Tenía que hablar contigo antes de que mi padre tome su decisión final. Princesa, no debería arriesgarse de esta manera. Si la descubren aquí, déjame preocuparme por eso». Lo interrumpió con una sonrisa que mezclaba valor y rebeldía. «Quiero que sepas que he hablado con mi padre sobre ti. He insistido en que reconozca lo que hiciste por mí». Rodrigo observó su rostro a través de los barrotes, notando por primera vez los pequeños detalles que no había podido apreciar durante el caos de la mañana. Las pestañas espesas que enmarcaban sus ojos expresivos, la curva delicada de sus labios, la inteligencia que irradiaba de cada una de sus facciones. «Princesa, agradezco su bondad, pero no hice más que lo que cualquier persona decente habría hecho en mi lugar. No espero recompensa alguna». «¿Cualquier persona decente?», repitió ella con una sonrisa triste. «Rodrigo, había 30 personas en esa calle cuando ocurrió el atentado. Solo una actuó para salvarme. Solo tuviste lo que otros no pudieron o no quisieron ver». Un silencio cómodo se estableció entre ellos.
A pesar de las circunstancias extraordinarias de su encuentro, ambos sentían una conexión inexplicable, como si se hubieran conocido desde hace mucho tiempo. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Sara suavemente. «Sobre tu vida antes de todo esto». Durante la hora siguiente, Rodrigo compartió historias de su infancia, los días en la herrería junto a su padre, las lecciones de escritura con el sacerdote local, las tardes de caza en los bosques cercanos a su aldea. Sara escuchaba con atención fascinada, haciendo preguntas inteligentes que revelaban su genuino interés. A cambio, ella le habló de su propia vida, la presión de ser la única heredera de un gobernador poderoso, su pasión por el conocimiento, sus frustraciones con las limitaciones impuestas por su género y posición social. «A veces siento que vivo en una jaula dorada», confesó. «Hermosa, cómoda, pero jaula al fin y al cabo». «Al menos su jaula está hecha de oro, princesa», respondió Rodrigo con una sonrisa melancólica. «Pero entiendo lo que quiere decir. La libertad no es solo física, también es la capacidad de elegir tu propio destino». Sus miradas se encontraron y permanecieron así por un momento que pareció eterno. En ese intercambio silencioso, ambos reconocieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. Esta historia cada vez se pone más emocionante. La conexión entre Rodrigo y la princesa Sara está creciendo, pero ¿qué decisión tomará el gobernador? No se pierdan el próximo capítulo y recuerden escribir en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Dale like si te está gustando y suscríbete para no perderte ni un solo capítulo. El amanecer del día siguiente pintó los cielos de Córdoba con tonos dorados y rosados que se reflejaban en las aguas del Guadalquivir. En el palacio, sin embargo, la atmósfera era tensa como la cuerda de un arco a punto de disparar. El gobernador Abdelrahman había pasado la noche en vela, caminando por los jardines perfumados de jazmín y rosa, meditando sobre una decisión que podría cambiar no solo el destino de un hombre, sino el equilibrio político de todo su gobierno. En su despacho privado, rodeado de mapas detallados de sus territorios y estantes repletos de manuscritos legales, el gobernador recibía a los miembros más influyentes de su consejo. La sala, normalmente un refugio de tranquilidad donde se tomaban decisiones meditadas, ahora vibraba con la tensión de voces alzadas y posiciones encontradas. «Excelencia», decía Ibrahim al-Andalusi, el juez principal de la ciudad, un hombre de 60 años cuya barba blanca como la nieve contrastaba con la severidad de sus ojos oscuros. «Las leyes son claras e inmutables. Un esclavo que toca a una mujer noble, especialmente a la hija del gobernador, debe ser ejecutado. No importan las circunstancias. Si hacemos una excepción, estableceremos un precedente peligroso que podría socavar toda la estructura social de nuestros dominios». Al otro lado de la habitación, Ahmad al-Qurtubi mantenía una postura más contemplativa. Sus dedos, manchados por años de tinta y pergamino, jugaban nerviosamente con los bordes de un rollo de leyes antiguas que había estado consultando toda la madrugada. «Con el debido respeto, hermano Ibrahim», respondió el erudito, «también existe la ley del reconocimiento por servicio excepcional. Los textos de Maliki hablan claramente sobre las circunstancias atenuantes cuando un acto aparentemente criminal salva una vida preciosa. Además, debemos considerar que este hombre no actuó con intención criminal, sino heroica». El capitán Malik, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta antes de intervenir. Su experiencia militar le había enseñado que a veces las situaciones excepcionales requerían soluciones excepcionales. «Excelencia». Desde un punto de vista puramente militar, este Rodrigo demostró habilidades que podrían ser valiosas para nuestras fuerzas. Su capacidad de análisis táctico, su rapidez de reacción y su conocimiento de las costumbres, tanto cristianas como musulmanas, podrían convertirlo en un activo importante, especialmente considerando las tensiones crecientes en las fronteras. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. La sugerencia del capitán era audaz y, para muchos de los presentes, casi escandalosa. Un esclavo cristiano sirviendo en las fuerzas del gobernador de Córdoba, Yusuf ibn Tashfin, hermano menor del gobernador y uno de los nobles más influyentes de la corte, se levantó bruscamente de su asiento. Su rostro, normalmente controlado y diplomático, mostraba signos evidentes de agitación. Era un hombre ambicioso,
que había visto en la crisis actual una oportunidad para fortalecer su propia posición política. «Esto es ridículo», exclamó, su voz resonando en la sala. «Estamos considerando seriamente elevar la posición de un esclavo simplemente porque salvó la vida de Sara. ¿Qué mensaje enviaremos a nuestros súbditos? ¿Qué pensarán los otros gobernadores cuando sepan que Córdoba premia a los esclavos que violan las leyes fundamentales?» El gobernador observó a su hermano con ojos calculadores. Conocía bien las ambiciones de Yusuf y sospechaba que su vehemente oposición no se basaba únicamente en preocupaciones legales o sociales. Durante los últimos meses, había notado cómo su hermano había estado construyendo alianzas con otros nobles descontentos, siempre con el argumento de que el gobierno de Abdelrahman se había vuelto demasiado blando y permisivo. «Hermano», dijo el gobernador con voz pausada pero firme, «tu preocupación por la ley es admirable, pero no olvides que yo soy quien debe tomar esta decisión. Y lo haré basándome en la justicia, no en el temor a las opiniones ajenas». Mientras esta intensa discusión se desarrollaba en el despacho del gobernador, en otra parte del palacio, la princesa Sara se encontraba en su habitación privada, pero su mente estaba completamente absorta en los eventos de los últimos días. Su cuarto, decorado con sedas de colores vibrantes y alfombras tejidas con hilos de oro, normalmente le proporcionaba paz y tranquilidad, pero ahora se sentía como una prisión elegante. Fátima, su leal dama de compañía, había notado el cambio en el comportamiento de la princesa. Durante toda la mañana, Sara había estado distraída, mirando constantemente hacia la ventana que daba a los jardines, como si esperara ver algo o alguien específico. «Mi niña», dijo Fátima suavemente, acercándose con una bandeja de té de menta humeante. «Llevas horas sin probar bocado. Debes comer algo». Sara se volvió hacia su vieja confidente, y Fátima pudo ver en sus ojos una turbulencia emocional que no había presenciado desde la muerte de la madre de la princesa años atrás. «Fátima, ¿tú crees en el destino?», preguntó Sara de repente. La pregunta tomó por sorpresa a la mujer bereber, quien había servido a la familia real el tiempo suficiente para reconocer cuando una pregunta aparentemente simple escondía profundidades emocionales complejas. «¿Por qué preguntas eso, hija mía?». «Porque no puedo dejar de pensar que lo que ocurrió ayer no fue una simple coincidencia. De todas las personas que estaban en esa calle, solo Rodrigo vio el peligro. Solo él actuó. Es como si hubiera estado allí esperando ese momento específico». Fátima se sentó junto a la princesa en el diván de seda, tomando sus manos entre las suyas con el cariño maternal que había desarrollado durante años de cuidarla. «Sara, puedo ver que este hombre ha causado una impresión profunda en ti, pero debes tener cuidado. Las diferencias entre vuestras posiciones sociales son enormes y las complicaciones políticas podrían ser devastadoras. ¿Y si no se trata solo de diferencias sociales, Fátima? ¿Y si se trata de algo más fundamental? Cuando hablé con él anoche en las mazmorras, vi en sus ojos algo que jamás he visto en ninguno de los pretendientes que mi padre ha traído ante mí. Vi a un hombre que entiende realmente lo que significa la libertad, el honor, la dignidad». Las palabras de la princesa confirmaron los temores de Fátima. La joven se estaba enamorando y lo hacía del hombre más imposible en todo el reino. En las mazmorras, Rodrigo había sido trasladado a una celda diferente, más grande y con mejor iluminación. Un guardia le había traído comida decente y agua limpia para lavarse. Estos pequeños cambios en su tratamiento le indicaban que algo había cambiado en su situación, aunque no sabía exactamente qué. Un joven clérigo llamado Hassan ibn Malik llegó a visitarlo a media mañana. Era un hombre delgado, de ojos inteligentes y barba cuidadosamente recortada, que servía como secretario personal del gobernador. «Rodrigo de Castilla», dijo el clérigo, «he venido para informarte que el gobernador ha decidido celebrar una audiencia pública para determinar tu destino. Será esta tarde después del rezo del mediodía». El corazón de Rodrigo se aceleró. Una audiencia pública significaba que su caso había atraído suficiente atención como para requerir una demostración formal de justicia. Podía ser bueno o malo, dependiendo de cómo hubiera interpretado el gobernador la situación política. «¿Puedo preguntar qué tipo de audiencia será?», inquirió Rodrigo. «El gobernador escuchará testimonios de testigos, consultará con sus consejeros legales y pronunciará su veredicto
ante representantes de toda la comunidad. Es un procedimiento reservado para casos de particular importancia. Hassan hizo una pausa, observando cuidadosamente la reacción de Rodrigo antes de continuar. Debo decirte que hay opiniones divididas sobre tu caso. Algunos abogan por tu ejecución inmediata, otros por tu libertad. El gobernador es un hombre justo, pero también es un político que debe considerar las implicaciones más amplias de sus decisiones. Rodrigo asintió, comprendiendo la complejidad de su situación. No era solo un hombre siendo juzgado por sus acciones. Era un símbolo de tensiones más amplias entre diferentes grupos dentro de la sociedad cordobesa. Mientras el sol alcanzaba su cenit, los preparativos para la audiencia se intensificaron en todo el palacio. La sala de audiencias principal, normalmente utilizada solo para ocasiones ceremoniales de gran importancia, fue preparada meticulosamente. Los sirvientes colocaron cojines de seda para los miembros del consejo, incensarios de bronce que llenaron el aire con aromas de sándalo y mirra, y estandartes que representaban la autoridad del gobernador. La noticia de la audiencia se había extendido rápidamente por toda Córdoba. Mercaderes cerraron sus tiendas temporalmente, artesanos abandonaron sus talleres, y nobles de toda la ciudad comenzaron a llegar al palacio. Todos querían presenciar un evento que ya se rumoreaba sería histórico. Entre la multitud que se congregaba, había representantes de todas las comunidades de la ciudad, musulmanes de diferentes sectas, cristianos mozárabes que vivían bajo dominio musulmán, judíos que formaban una próspera comunidad comercial e incluso algunos nobles cristianos de reinos vecinos que se encontraban en Córdoba por asuntos diplomáticos o comerciales. La princesa Sara, vestida con una túnica de seda azul real bordada con hilo de plata, ocupó su lugar designado en la audiencia. Aunque mantenía una expresión serena y digna apropiada para su posición, por dentro su corazón latía con una intensidad que temía que otros pudieran notar. Cuando finalmente trajeron a Rodrigo a la sala, un murmullo recorrió la audiencia. A pesar de sus días en prisión, mantenía su porte digno. Habían permitido que se lavara y le habían proporcionado una túnica limpia, aunque simple. Sus ojos verdes recorrieron la multitud brevemente antes de fijarse en el gobernador, pero Sara notó que evitaba cuidadosamente mirar en su dirección. El gobernador Abdel Rahman se levantó y el silencio se hizo absoluto en la gran sala. «Ciudadanos de Córdoba», comenzó con voz potente que llegó hasta el último rincón de la habitación, «nos hemos reunido hoy para impartir justicia en un caso que ha capturado la atención de toda nuestra comunidad. Escucharemos todos los testimonios relevantes y tomaremos una decisión que honre tanto nuestras leyes como nuestros valores más profundos. La tensión está en su punto máximo. ¿Qué decisión tomará el gobernador? ¿Podrá Rodrigo escapar de la muerte y cambiar su destino? No se pierdan el próximo capítulo donde todo se resolverá. Recuerden escribirnos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas increíbles historias. Dale like y suscríbete para no perderte el desenlace. La gran sala de audiencias del Palacio de Córdoba nunca había albergado una atmósfera tan cargada de expectación. Los rayos del sol vespertino se filtraban a través de las altas ventanas con celosías, creando un juego de luces y sombras que parecía simbolizar la incertidumbre que flotaba en el ambiente. Más de 200 personas se habían congregado para presenciar lo que ya se rumoreaba sería un veredicto histórico. El gobernador Abdel Rahman, sentado en su trono de madera de cedro tallada con incrustaciones de marfil, observaba la multitud con la mirada penetrante de quien había gobernado durante décadas. A su derecha, la princesa Sara mantenía una postura digna, aunque quienes la conocían bien podían notar la tensión en sus manos entrelazadas y la forma casi imperceptible en que se inclinaba hacia adelante cada vez que su mirada se posaba en Rodrigo. «Que se acerque el primer testigo», anunció Hassan ibn Malik, el secretario del gobernador, con voz clara que resonó en toda la sala. Ahmad ibn Yusuf, el arquitecto encargado de la construcción de la nueva mezquita, se adelantó con paso nervioso. Era un hombre de mediana edad, de complexión delgada y barba gris, que había sido testigo directo de los eventos del día anterior. «Excelencia», comenzó con voz temblorosa, «yo estaba supervisando los trabajos cuando ocurrió el atentado. Vi al esclavo Rodrigo trabajando normalmente cuando de repente se detuvo,
como si hubiera percibido algo que el resto de nosotros no notamos. Sus ojos se movían constantemente, examinando el entorno. Cuando la comitiva de la princesa se acercó, lo vi ponerse tenso, vigilante. El arquitecto hizo una pausa, secándose el sudor de la frente con un pañuelo de lino. Entonces lo vi señalar hacia una azotea y gritar una advertencia. Sin dudarlo un instante, se lanzó hacia el caballo de la princesa. Su movimiento fue tan rápido y preciso que salvó la vida de su Alteza por meros segundos. Nunca había visto a un hombre moverse con tanta determinación y valentía. Un murmullo de aprobación se alzó entre algunos sectores de la audiencia, pero fue rápidamente silenciado por miradas severas de los guardias. El siguiente testigo fue Amina bint Rashid, una comerciante de telas que había estado vendiendo sus productos cerca del lugar del atentado. Era una mujer de unos 40 años, conocida en la ciudad por su honestidad y perspicacia. «Honorable gobernador», dijo con voz firme, «yo vi todo desde mi puesto en el mercado. Lo que más me impresionó no fue solo la rapidez del esclavo, sino su capacidad de leer la situación. Mientras todos los demás estábamos distraídos por la belleza de la comitiva real, él estaba observando los rincones oscuros, los lugares donde podría acechar el peligro. Actuó como un guerrero experimentado, no como un simple trabajador. Sus palabras provocaron susurros entre la audiencia. La imagen de Rodrigo como un hombre de conocimientos militares comenzaba a tomar forma en la mente colectiva de los presentes. Cuando llegó el turno del imam Ibn Rushd, la sala se sumió en un silencio reverencial. Era uno de los eruditos más respetados de toda Al-Ándalus, y sus palabras tenían el peso de la autoridad religiosa y académica. «Excelencia», comenzó el imam con su voz profunda y pausada, «he tenido la oportunidad de conocer al hombre llamado Rodrigo de Castilla durante estos años. Ha venido a nuestra biblioteca en numerosas ocasiones, siempre con humildad y sed de conocimiento. He observado cómo lee nuestros textos de filosofía, historia y ley con una comprensión que rivaliza con la de nuestros mejores estudiantes». El imam hizo una pausa significativa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. «Más importante aún, he visto en él un carácter noble. Jamás ha mostrado resentimiento por su condición, jamás ha hablado con odio de quienes lo capturaron. En cambio, ha usado su tiempo para veterarse a sí mismo y ayudar a otros esclavos menos afortunados. Es un hombre que honra los valores que compartimos todas las religiones del libro: la compasión, la justicia y la protección de los inocentes». Las palabras del imam tuvieron un impacto visible en la audiencia. Incluso algunos de los nobles que habían llegado con prejuicios contra Rodrigo parecían estar reconsiderando sus posiciones. Sin embargo, cuando llegó el turno de Yusuf ibn Tashfin, el hermano del gobernador, la atmósfera cambió drásticamente. Se levantó con la arrogancia característica de quien está acostumbrado a que sus palabras tengan peso político. «Hermano mío, respetados ciudadanos», comenzó con voz calculadamente emotiva, «no podemos permitir que los sentimientos nublen nuestro juicio. Sí, este hombre salvó la vida de nuestra querida princesa y por eso merece gratitud, pero las leyes existen por una razón. Si comenzamos a hacer excepciones basadas en circunstancias especiales, ¿dónde terminaremos? Hoy perdonamos a un esclavo que tocó a una princesa. Mañana otros esclavos pensarán que pueden tomar libertades similares». Sus palabras encontraron eco entre algunos nobles conservadores, quienes asintieron con aprobación. «Además», continuó Yusuf, su voz ganando intensidad, «debemos preguntarnos, ¿cómo sabía este hombre que habría un atentado? ¿No es sospechoso que estuviera tan preparado para actuar? Quizás no es el héroe que creemos, sino parte de una conspiración más amplia». Esta acusación provocó un revuelo en la sala. Era una estrategia política astuta: sembrar dudas sobre los motivos de Rodrigo sin presentar evidencia concreta. La princesa Sara no pudo contenerse más. Se levantó con una gracia que silenció inmediatamente toda la sala, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea que todos reconocieron. «Padre, solicito permiso para hablar en defensa del hombre que salvó mi vida». El gobernador observó a su hija durante un momento que pareció eterno. Sabía que permitirle hablar sería políticamente arriesgado, pero también sabía que negarle ese derecho sería casi imposible, dadas las circunstancias. «Puedes hablar, hija mía». Sara se volvió hacia la audiencia, su voz clara y firme resonando en cada rincón de la sala. «Ciudadanos de Córdoba, yo estaba allí.
Yo vi el miedo en los ojos del guardia traidor, sentí la tensión en el aire que presagiaba peligro. Rodrigo de Castilla no actuó con conocimiento previo de una conspiración, actuó con la intuición de un hombre que ha aprendido a sobrevivir en circunstancias adversas. Hizo una pausa, su mirada recorriendo toda la audiencia antes de continuar. Pero más allá de los hechos específicos de ayer, debo hablar sobre el carácter de este hombre. Durante mi conversación con él, he visto una nobleza de espíritu que trasciende su condición social. Ha mantenido su dignidad a pesar de 8 años de esclavitud. Ha buscado conocimiento en lugar de amargura. Ha elegido la esperanza sobre la desesperación. Sus palabras tenían un poder emocional que era palpable en toda la sala. Varios de los presentes se enjugaron lágrimas discretamente. Si nuestras leyes no pueden reconocer y recompensar tales virtudes, entonces quizás sea hora de examinar si nuestras leyes sirven verdaderamente a la justicia. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. La princesa había hecho más que defender a Rodrigo. Había desafiado sutilmente todo el sistema social establecido. El gobernador se levantó lentamente, su rostro una máscara de control, mientras procesaba internamente no solo las implicaciones legales del caso, sino también las ramificaciones políticas de cualquier decisión que tomara. Este tribunal ha escuchado todos los testimonios relevantes, anunció. Ahora escucharemos la defensa del acusado. Rodrigo de Castilla, tienes derecho a hablar en tu propia defensa. Rodrigo se adelantó y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, permitió que su mirada se encontrara con la de la princesa. En ese momento, ambos sintieron una conexión que trascendía las palabras y las circunstancias. «Excelencia», comenzó Rodrigo con voz clara y firme, «no vengo aquí a suplicar por mi vida, sino a afirmar la verdad. Sí, toqué a la princesa. Sí, violé las leyes establecidas, pero lo hice para salvar una vida inocente y volvería a hacerlo sin dudarlo». Su honestidad directa impresionó a la audiencia. «Durante 8 años he sido esclavo en esta ciudad, pero nunca he permitido que esa condición defina mi espíritu. He aprendido que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la capacidad de elegir hacer lo correcto cuando se presenta la oportunidad». Rodrigo se volvió ligeramente hacia donde se encontraba la princesa. «Su Alteza la princesa Sara representa todo lo que es noble y bueno en este reino. Protegerla no fue solo un acto instintivo, fue un honor. Si debo morir por ello, moriré sabiendo que mi vida tuvo un propósito». Un silencio profundo llenó la sala. Las palabras de Rodrigo habían tocado algo fundamental en el corazón de todos los presentes. El gobernador cerró los ojos brevemente, tomando la decisión más difícil de su carrera política. Cuando los abrió, su voz resonó con autoridad absoluta. «Rodrigo de Castilla, por tus acciones de ayer, por el valor demostrado y por el carácter revelado durante este proceso, decreto lo siguiente». La sala contuvo la respiración colectivamente, mientras el destino de un hombre y las implicaciones para todo un reino pendían de las palabras que estaban por pronunciarse. El momento de la verdad ha llegado. ¿Qué decisión tomará el gobernador? ¿Vivirá Rodrigo para ver un nuevo amanecer? La tensión está en su punto máximo. Comenten desde qué ciudad están viendo esta increíble historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras aventuras. Dale like y suscríbete para no perderte el final épico en el próximo capítulo. Rodrigo de Castilla, por tus acciones de ayer, por el valor demostrado y por el carácter revelado durante este proceso, decreto lo siguiente. El gobernador Abdelrahman hizo una pausa que pareció eterna, permitiendo que la tensión llenara cada rincón de la gran sala de audiencias. Sus ojos recorrieron las caras expectantes de nobles, comerciantes, artesanos y sirvientes que se habían congregado para presenciar este momento histórico. «Primero, reconozco oficialmente que salvaste la vida de mi hija, la princesa Sara, arriesgando la tuya propia. Este acto de valor trasciende cualquier consideración de rango o religión y merece ser honrado públicamente». Un murmullo de alivio comenzó a extenderse entre la audiencia, pero el gobernador alzó la mano para solicitar silencio. «Segundo, por este servicio excepcional y por el carácter noble que has demostrado durante 8 años de adversidad, declaro que tu condición de esclavo queda abolida para siempre. Eres, desde este momento, un hombre libre en todos los territorios bajo mi jurisdicción». La explosión de voces que siguió fue inmediata.
Algunos aplaudieron entusiasmados, otros mostraron sorpresa, y unos pocos, principalmente nobles conservadores, exhibieron expresiones de claro descontento. Rodrigo, por su parte, permaneció inmóvil, como si no pudiera procesar completamente lo que acababa de escuchar: la libertad. Después de 8 años, la palabra sonaba casi irreal en sus oídos, pero el gobernador no había terminado. Tercero y quizás más importante, te ofrezco un lugar en mi servicio personal. Tus habilidades militares, tu inteligencia y tu conocimiento tanto de las costumbres cristianas como musulmanas te convertirían en un consejero valioso para los desafíos que enfrentamos en nuestras fronteras. Esta declaración provocó un nuevo revuelo, aún más intenso que el anterior. La idea de que un antiguo esclavo cristiano pudiera servir en el consejo del gobernador de Córdoba era revolucionaria y para muchos escandalosa. Yusuf ibn Tashfin se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la indignación apenas contenida. «Hermano», exclamó, «¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Qué dirán los otros gobernadores? ¿Qué pensarán nuestros aliados en Sevilla y Granada cuando sepan que has elevado a un esclavo cristiano a una posición de influencia?» El gobernador se volvió hacia su hermano con una mirada que mezcla autoridad y una pizca de tristeza. «Yusuf, durante 20 años he gobernado estos territorios manteniendo la paz entre cristianos, musulmanes y judíos. Lo he hecho reconociendo el mérito donde lo encuentro, sin importar el origen de la persona. No voy a cambiar esa política ahora». La respuesta fue firme, pero todos en la sala podían percibir las tensiones políticas que se estaban formando. La decisión del gobernador era valiente, pero también arriesgada. Rodrigo, finalmente recuperándose de su shock inicial, se arrodilló ante el gobernador. «Excelencia, no tengo palabras para expresar mi gratitud. Acepto humildemente tanto su regalo de libertad como la oportunidad de servirle. Solo ruego que mi servicio pueda honrar la confianza que deposita en mí». «Levántate, Rodrigo de Castilla», dijo el gobernador con una sonrisa. «Los hombres libres no se arrodillan ante mí. Me sirven como iguales en la búsqueda de la justicia y la prosperidad para todos nuestros súbditos». Cuando Rodrigo se incorporó, por primera vez en 8 años, lo hizo como un hombre libre. Sus ojos buscaron instintivamente a la princesa Zahara, y cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron que el mundo había cambiado de manera fundamental e irreversible. La audiencia comenzó a dispersarse gradualmente, los grupos de personas formando pequeños círculos donde discutían intensamente lo que habían presenciado. Los comerciantes hablaban sobre las implicaciones para el comercio, los nobles debatían sobre precedentes legales, y los ciudadanos comunes simplemente trataban de procesar una historia que ya sabían que contarían a sus hijos y nietos. En los días que siguieron, la noticia se extendió por toda Al-Ándalus como ondas en un estanque. Las reacciones fueron variadas e intensas. Algunos gobernadores expresaron su admiración por la sabiduría y valentía de Abd-el-Rahman, mientras que otros cuestionaron abiertamente la prudencia de su decisión. Rodrigo fue alojado en una habitación cómoda dentro del palacio, muy diferente de los barracones de esclavos donde había pasado los últimos 8 años. Tenía una cama real con sábanas de lino, una ventana que daba a los jardines perfumados del palacio y, lo más preciado de todo, la libertad de ir y venir cuando quisiera. Su primera tarea oficial fue ayudar a investigar la conspiración que había llevado al atentado contra la princesa. Su conocimiento de tácticas militares y su habilidad para leer a las personas resultaron invaluables para identificar a otros conspiradores que aún permanecían ocultos en la corte. Durante una reunión privada con el gobernador, Ahmad al-Qurtubi y el capitán Malik, Rodrigo expuso su análisis de la situación. «Excelencia, el atentado contra la princesa no fue un acto aislado. La precisión del timing, la coordinación entre el arquero y el guardia traidor, la elección del lugar, todo sugiere una planificación meticulosa que requirió información privilegiada sobre los movimientos de Su Alteza». El gobernador asintió gravemente. Sus propias investigaciones habían llegado a conclusiones similares. ¿Tienes alguna recomendación específica? Sugiero revisar cuidadosamente quién tenía acceso a los itinerarios de la princesa durante las semanas previas al atentado. También recomiendo cambiar completamente los protocolos de seguridad y establecer rutas aleatorias para futuras salidas. Sus sugerencias fueron implementadas inmediatamente,
y en los meses siguientes se arrestó a 3 conspiradores adicionales, todos conectados con nobles descontentos que buscaban debilitar la autoridad del gobernador. Pero quizás el cambio más significativo no fue en los asuntos de Estado, sino en la relación entre Rodrigo y la princesa Sara. Ahora que él era un hombre libre y consejero oficial del gobernador, tenían oportunidades legítimas de interactuar durante reuniones oficiales y eventos de la corte. Sus conversaciones, inicialmente centradas en asuntos de seguridad y política, gradualmente evolucionaron hacia discusiones más personales sobre filosofía, literatura y sus visiones para el futuro del reino. Sara había encontrado en Rodrigo a alguien que podía igualar su inteligencia y desafiar sus ideas sin intimidarse por su rango, mientras que Rodrigo había descubierto en ella a una mujer cuya sabiduría y compasión trascendían su privilegiada posición social. Una tarde, 6 meses después del atentado, se encontraron en la biblioteca del palacio. Sara estaba leyendo un tratado de Ibn Rushd sobre la naturaleza de la justicia, mientras Rodrigo estudiaba mapas de las fronteras orientales del reino. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sara de repente, cerrando su libro. Rodrigo levantó la vista, confundido por la pregunta. ¿De qué, princesa? De haber salvado mi vida. Tu existencia era predecible como esclavo, difícil pero estable. Ahora tu vida es más compleja, con mayores responsabilidades y también mayores peligros. Rodrigo sonrió, una expresión que había recuperado su calidez natural durante estos meses de libertad. Princesa, durante 8 años viví día tras día sin esperanza real de que mi situación cambiara. Ahora despierto cada mañana con la posibilidad de hacer una diferencia real en el mundo. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Y sin embargo, continuó Sara, hay quienes nunca aceptarán tu nueva posición. Mi tío Yusuf ha estado construyendo una oposición que podría volverse peligrosa. Era cierto. Durante los últimos meses, Yusuf ibn Tashfin había estado reuniéndose discretamente con nobles descontentos, comerciantes conservadores y algunos clérigos que veían la elevación de Rodrigo como una amenaza a las tradiciones establecidas. Lo sé, admitió Rodrigo, pero también sé que tu padre es un gobernador sabio que ha mantenido la paz durante décadas. Confío en su liderazgo y en que sabrá manejar estas tensiones. Sus palabras demostraron ser proféticas. 3 días después, el gobernador anunció una serie de reformas administrativas que redistribuían poder y responsabilidades, de manera que reducían la influencia de los nobles más conservadores mientras fortalecían la posición de aquellos que habían demostrado lealtad y competencia. El primer año de libertad de Rodrigo culminó con un evento que nadie había anticipado. Durante una ceremonia para celebrar el aniversario de la fundación de la mezquita, la princesa Sara se acercó a su padre con una petición que sorprendió a toda la corte. «Padre, he decidido que quiero casarme». El gobernador, que había estado esperando esta conversación durante años, sonrió con alivio. «Excelente, hija mía. ¿Cuál de los príncipes que han solicitado tu mano has elegido finalmente?» La respuesta de Sara cambió todo. «Ninguno de ellos, padre. Quiero casarme con Rodrigo de Castilla». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero en los ojos del gobernador, aquellos que lo conocían bien, pudieron ver que, después del shock inicial, había algo que parecía comprensión y quizás incluso aprobación. La historia de Rodrigo, que había comenzado como la de un esclavo salvando a una princesa, se estaba transformando en algo mucho más extraordinario. Una historia de amor que desafiaría todas las convenciones sociales y cambiaría para siempre el reino de Córdoba. Y así concluye esta increíble historia de amor, valor y redención. Rodrigo demostró que el verdadero honor no está en el origen, sino en las acciones. ¿Qué les pareció este final épico? Queremos leer sus comentarios desde todas las ciudades donde nos siguen. Si les gustó esta historia, den like, suscríbanse y compartan para que más personas puedan disfrutar de estas aventuras extraordinarias. Hasta la próxima historia, amigos.